nombre es Elsie Marina Cantor Cárdenas. En este momento paso a sustentar y a presentar mi TFM para poder optar por el título del Máster Universitario en Educación y Nuevas Tecnologías. La identificación de factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la percepción del aprendizaje virtual en los estudiantes, es decir, aquellos conocidos a partir desde Borges, como son las variables contextuales, las variables dependientes de la condición interna del estudiante y los medios y capacidades para desarrollar ese proceso de aprendizaje. A partir de ello, poder formular estrategias que permitan cualificar tanto contenidos para el desarrollo de estrategias en el estudiante que permitan mejorar su desempeño académico, su mejor formación en cuanto a aprender virtualmente y a su vez unas pequeñas recomendaciones en la labor tutorial y el seguimiento de los estudiantes. Los temas que se revelan básicamente son aquellos factores internos que tienen que ver con la motivación, con las expectativas de aprendizaje de cada estudiante. Se parte también por identificar cómo cada uno de los aprendizajes son diferentes y por ello el contacto con una institución de educación superior a través de la modalidad virtual por primera vez influye en el desarrollo tutorial del profesor. Partimos de que hoy en día en la sociedad del conocimiento el estudiante está permeado por el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación en la educación, en donde se evidencia mirar las expectativas de aprendizaje de cada estudiante para poder llegar a un desarrollo profesional y a su vez mediado en las TIC. El primer apartado, que es la composición del trabajo, surge de cómo estos objetivos de establecer, primero que todo, identificar los factores intrínsecos y extrínsecos que desarrollan esa percepción en el aprendizaje virtual, conllevarán a unas propuestas de mejora como lo son el desarrollo de contenidos y de estrategias en cuanto a metodología de estudio, que el aprendiz sepa cómo llevar y configurar su agenda, sus trabajos desarrollados y a su vez pueda contar con el acompañamiento importantísimo del tutor. En el capítulo 2 se desarrollan los trabajos relacionados y vemos diversas miradas. Establecemos cómo los cambios del aprendizaje a aprendiz virtual se dan desde diversos puntos de vista, como el marcado paradigma de la presencialidad es roto a través de las nuevas TIC y la educación. Por ello, Sinilla Giver señala cómo el rol del aprendiz es activo, es decir, aquí en este proceso el tutor se convierte en ese factor importante de desarrollo. El papel más constructivo, más significativo desde las estrategias metodológicas que conllevan a construir lo que él quiere aprender, todo mediado en la web, en las TIC. Cuando miramos trabajos como señalados por Whitemer, Kafka y Kohler, dicen que la percepción es previa al proceso de aprendizaje y esa percepción consiste en la manera en cómo es comprendida y abstraída la información del medio circundante para lograr llegar a desarrollar la forma en cómo esa información, en cómo yo represento el mundo, no solo a través de los sentidos, sino a través de todos los factores que rodean. Entonces, la percepción en el aprendizaje implica un proceso de determinadas circunstancias y factores que afectan la forma en cómo se da ese aprendizaje. Esa es la motivación real que se quiere partir a leer. A partir de allí pasamos como Cavero siempre alude a que la percepción y la interacción que se da en las TIC y las tecnologías ocupan líneas importantes de la investigación en educación. Por ello queremos aquí aplicar cómo desde el uso de las TIC y el dominio de muchas competencias permiten crear un mejor desempeño académico y a su vez mejorar las tasas de deserción y más retención o permanencia estudiantil en los programas formativos en la UDIMA. De allí que las investigaciones sobre factores intrínsecos nos permitan llegar al adecuado estudio de mitigarlos a través del tiempo y a través del desarrollo de estrategias de mejor seguimiento virtual. Otro apartado importante de estos trabajos relacionados tiene que ver con las investigaciones sobre los factores extrínsecos. A partir de allí se rodea mucho el uso de las tecnologías, el uso del tiempo, el manejo de los espacios que el estudiante tiene que hacer y cómo los materiales, como el diseño del aula, como cada una de las situaciones que rodean tanto ya el campus virtual influyen directamente en percibir ese aprendizaje.
Entonces, extrínsecamente y tanto intrínsecamente se conlleva una percepción de cómo el estudiante ve su proceso formativo. Por tanto, dos implicaciones claras en la tutoría virtual a partir de los trabajos y la revisión de los mismos es cómo el tutor debe ser un dinamizador de ese proceso y llegar a cabo por medio de estrategias y ventajas la formación de esa instrucción. Por tanto, la idea es que a partir de esas implicaciones de esa tutoría virtual debe darse un aprendizaje en el cual se ostente el conducir a hacer mejor un seguimiento virtual y llevar a cabo un mejor proceso de aprendizaje, un desempeño académico y a su vez una mejor participación de los estudiantes y la calidad de los programas formativos. La metodología que se tuvo prácticamente en todo este proceso de aprendizaje, porque realmente es un proceso de aprendizaje en un trabajo futurible que se quiere hacer y aplicar, el cual no se ha aplicado, pero sí es una propuesta de mejora, se realiza a través de un enfoque mixto de investigación, es decir, combina la metodología cualitativa y cuantitativa para llegar a la obtención de datos, así identificar los factores, una vez identificados los factores, diseñar, categorizarlos y hacer una propuesta de mejoras para llegar a realizar un paso efectivo que es la construcción de un trabajo consensuado que permita mejorar esa percepción de la calidad del aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo a través de una escala de Likert compuesta con 20 ítems, los cuales se recopilan durante todo el trabajo de Borges, de García y de cada uno de los procesos y de las investigaciones detectadas en factores intrínsecos y extrínsecos, se puede llegar a facilitar el desarrollo de este trabajo. Se realizarán además unas entrevistas a profundidad que permitirán ahondar no solo en esos procesos cognitivos dados de la percepción y el aprendizaje de manera somera, sino también en observaciones que permitan enriquecer o de pronto hasta cambiar el rumbo de la misma investigación. Entonces se cuentan con unas 4 fases de preparación. La primera es para elaborar el material, el segundo es recoger las preguntas, la parte es analizar la información, la parte tercera es analizar la información para emitir unas conclusiones que permitan desarrollar un mejor trabajo y el cuarto, exponer unas propuestas de mejoras cortas pero que permitirán llegar al desarrollo del mismo aprendizaje. A través de eso se desarrollará una propuesta de 2 vertientes, relacionada con los factores intrínsecos y extrínsecos que conllevan conllevan a determinar la percepción del aprendizaje virtual. Desde allí vemos cómo la primera propuesta es relacionada en cuanto a los contenidos dispuestos para que el aprendiz pueda desarrollar estrategias de metodología de estudio, manejos de tiempo y el desarrollo de actividades a pesar de todas las situaciones que se le presenten y que pueda asimismo optar por un mejor desempeño académico y a su vez una serie de recomendaciones que ayuden a los tutores para trabajar con los estudiantes en aras de mejorar todo este proceso formativo en los estudiantes. El desarrollo que tenemos de esta propuesta partirá en cuanto a la identificación de factores, mitigando los efectos tanto negativos y fortaleciendo los positivos para las mejoras de los procesos formativos. Todo se dará sujeto esta propuesta a los cambios, mejoras y sugeridas por cada uno de los tutores presentes en este proyecto de investigación y las personas que lo lean. Es un proyecto que está abierto, no es establecido, no está cerrado, es decir que todo el tiempo estará en una constante transformación para enriquecer sus apreciaciones, con el fin de establecer propuestas de mejoras que conlleven a un diseño de plan de acción tutorial y recomendaciones para fortalecer la calidad de los programas formativos en la UDIMA. A partir de ello, estaremos pendientes del análisis de muchas partes que permitirán identificar esos factores y a su vez potenciar una buena percepción del aprendizaje virtual, disminuir tasas de deserción escolar y, como por si fuera poco, desarrollar un óptimo proceso de aprendizaje. Entonces, las conclusiones del trabajo, de este interesante trabajo y proyecto de investigación fueron a través de una frase de Albert Einstein, hacer unas preguntas o considerar anteriores desde otro punto de vista requiere creatividad. Esta creatividad se ha usado a partir de la integración de las TIC a las líneas de las tecnologías y la comunicación escritas por Cabero. Es importante mirar que la percepción del aprendizaje virtual es un campo fundamental en el estudio de la educación y nuevas tecnologías porque reconfiguran papeles de los docentes y asimismo de los estudiantes, haciendo que los planes de estudio y los programas de la modalidad virtual se potencien.
Se busca además crear una conciencia acerca de cómo los aprendices van a expresar sus sistemas de valores y creencias y cada una de sus circunstancias contextuales para potenciar ese aprendizaje. Agradezco mucho